desde el acosador nocturno hasta el carnicero del mercado negro. Bienvenido, Doctops. Estas son 10 personas crueles que el FBI no quiere que conozcas. Número 10. Pero Fernández e Isauro Aguirre. Arnold y Per Fernández trajeron al mundo a su hijo Gabriel el 20 de febrero de 2005. Se divorciaron poco después de su nacimiento y el tío abuelo de Gabriel, Michael, y su pareja David se hicieron cargo de él. Continuó viviendo con sus tíos durante 4 años más y en 2009 se mudó con sus abuelos. Gabriel vivió con ellos hasta 2012 y fue entonces cuando Per Fernández recuperó su custodia a pesar de las preocupaciones de la familia por su bienestar. Entre los años 2005 y 2012 se habrían presentado más de 60 denuncias contra Per y su novio Isauro. Estas quejas darían lugar a 8 investigaciones por parte de los Servicios de Protección Infantil del Condado de Los Ángeles y el Departamento de Servicios para Niños y Familias. Sin embargo, ambas agencias afirmaron que estas quejas no tenían fundamento. La madre y el novio abusaron continuamente de Gabriel durante 8 meses, hasta que un día fue encontrado muerto. La madre fue condenada a cadena perpetua y su novio al corredor de la muerte. Número 9. Pedro López. Es un criminal en serie colombiano conocido como el monstruo de los Andes. Los psicólogos creen que inició su vida delictiva debido a una infancia traumática. El primer arresto de López ocurrió en 1969 por robo de auto, con una sentencia de 7 años en prisión. Al ser liberado, se mudó a Perú y comenzó a asesinar un promedio de 3 niñas por semana. Sus víctimas tenían de entre 9 y 12 años, y cuando se le preguntó sobre su motivación para matarlas, dijo que había perdido la inocencia a la edad de 8 años, por lo que decidió hacer lo mismo con tantas niñas como fuera posible. López sería arrestado poco después en Ecuador y confesó más de 300 delitos. La policía solo le creyó cuando una inundación repentina dejó al descubierto una fosa común de muchas de sus víctimas. El tribunal lo condenó a 16 años de prisión, la pena máxima en Ecuador. Aún así, sería liberado 2 años antes, en 1994, por ser un preso modelo. Una hora después de su liberación, fue arrestado por cruzar ilegalmente la frontera y deportado a su país de origen, Colombia. En 1995, Pedro López fue juzgado en Colombia y enviado a un hospital psiquiátrico en lugar de una prisión. Permanecería en ese hospital durante 3 años hasta 1998, cuando una segunda evaluación psicológica lo consideró cuerdo y lo liberaron con la condición de que pagara una fianza de $50. Hasta el día de hoy sigue siendo oficialmente un hombre libre y nadie sabe realmente dónde está o si continúa con vida. Número 8. Andrei Chikatilo. Conocido también como el carnicero de Rostov, fue un criminal en serie soviético cuyo caso fue notable, no solo por el número de sus víctimas, sino también porque el Estado impidió que la policía soviética emitiera advertencias al público, debido a que el gobierno creía que el asesinato en serie era realmente imposible en una sociedad comunista. Chikatilo comenzó sus crímenes en 1978, aprovechándose de jóvenes víctimas que conocían estaciones de tren y autobús en varias ciudades a las que viajaba por trabajo. Debido a que todas las víctimas mostraban un patrón de desfiguración, la policía pronto se daría cuenta de que un criminal en serie estaría activo en la región. Pudo evitar su captura durante muchos años, hasta 1984, cuando finalmente fue arrestado por un oficial que lo vio agredir a una niña. Aunque la policía encontraría que el maletín que llevaba contenía un arma, identificaron erróneamente su tipo de sangre, que según las pruebas no coincidía con el fluido corporal encontrado en una de las escenas del crimen. Solo pudieron acusarlo de robar materiales de un antiguo empleador y el tribunal lo condenó a 1 año de prisión. Fue puesto en libertad después de 3 meses y continuó con sus crímenes. La policía entonces concentró en gran medida la investigación en un distrito, incluyendo vigilancia a las 24 horas en una estación de autobuses y trenes. Esto condujo al arresto y confesión de Chikatilo en 1990. Confesó 56 asesinatos, siendo la víctima más joven una niña de 9 años. El pelotón de fusilamiento puso fin a su vida en 1994. Número 7.
Leonard Lake y Charles N.G. Este dúo utilizó una propiedad remota para cometer los crímenes más espantosos de California a mediados de la década de 1980. Lake y N.G. atacaron, atormentaron y tomaron la vida de 11 a 25 personas. Se deshacían de hombres y niños de inmediato, mientras que las mujeres eran utilizadas para tener relaciones en un plan retorcido llamado Operación Miranda. Lake y N.G. se grababan mutuamente mientras cometían sus crímenes. La policía los arrestó en junio de 1985, cuando arrestaron a N.G. cerca de San Francisco por robar una tienda. Cuando Lake trató de pagar un artículo que N.G. había robado, la policía también lo arrestó por tener un silenciador de arma ilegal en su automóvil. N.G. logró escapar de las autoridades mientras la policía arrestaba a Lake. Estando bajo custodia, Lake se tragó una cápsula de cianuro que había ocultado en su ropa y falleció unos días después. Para entonces, la policía había encontrado el inmueble donde ejecutaban sus crímenes, junto con los restos de sus víctimas. Los detectives también encontraron diarios de Lake escritos y grabados en video que detallaban sus aterradoras acciones. But I do feel I need to explain. What I want is an off-the-shelf sex partner. I want to be able to use a woman whenever and however I want. And when I'm tired or bored or not interested, I simply want to put her away, lock her up in a little room, get her out of my sight, out of my life. A slave, there's no way around it. Primarily a sexual slave, but nonetheless a physical slave as well. And I believe that if I can construct a holding cell, a place where I can put such a woman, a facility that is so stark and so empty, so cold, so quiet, so totally removed from the world, that I can quickly condition a young woman to cooperate with me fully. N.G. había huido a Canadá, donde la policía lo arrestó nuevamente por robar en tiendas. Fue sentenciado a muerte en 1999, después de ser juzgado por sus crímenes contra 6 hombres, 3 mujeres y 2 niños. Hasta el día de hoy permanece en el corredor de la muerte. Número 6. Dennis Rader. Era el presidente de la congregación de su iglesia, un esposo amoroso y un padre cariñoso. Aunque parecía ser un hombre confiable y responsable para todos los que lo conocían, ni siquiera su esposa Paula Dietz tenía idea de que secretamente había estado llevando otra vida como un criminal en serie, mejor conocido como BTK. Había torturado y quitado la vida de 10 personas en Wichita, Kansas, entre 1974 y 1991. Después de cometer sus crímenes, enviaba cartas a la policía y a los medios de comunicación, donde escribía cómo los hacía. Esto cesó durante algunos años, pero en 2004 reanudó el envío de las cartas, lo que condujo a su arresto y condena en 2005. En enero de 2005, la policía recibió una caja de cereal con una nota en la que Rader les preguntaba si podrían rastrear un disquete que quería enviarles. Los oficiales le dijeron que sería seguro. Rader envió el disco, que la policía rastreó rápidamente hasta su iglesia. Compararon su ADN con el fluido corporal que se encontró en la primera escena del crimen y dio positivo. Pronto confesó los delitos, se declaró culpable y fue sentenciado a 10 cadenas perpetuas consecutivas. Número 5. Richard Ramírez. Conocido como el acosador nocturno, creó tal pánico en la ciudad de Los Ángeles que provocó un aumento en la venta de armas. En junio de 1984, Ramírez cometió su primer delito al agredir y quitarle la vida a una viuda de 79 años. Sus víctimas eran agredidas física y sexualmente, y las autoridades encontraron símbolos satánicos en muchas de las escenas del crimen. No pasó mucho tiempo hasta que la policía encontró una huella dactilar que los condujo a la identificación de Ramírez, y el 30 de agosto de 1985 su nombre y retrato fueron revelados al público. Al día siguiente fue identificado y arrestado.
Ramírez, que se describía a sí mismo como satanista, hizo varias referencias a Satanás durante sus procedimientos legales y hasta se dibujó un pentagrama en la palma de su mano. En el momento del juicio tenía muchas seguidoras que le escribían cartas y lo visitaban. Eventualmente se casó con una de ellas. Su juicio comenzó a principios de 1989 y fue declarado culpable de arrebatar 13 vidas. Ramírez fue diagnosticado con cáncer y falleció en 2013. Número 4. Joseph DeAngelo. Era un oficial de policía retirado que ocultó un oscuro secreto durante mucho tiempo. Sus crímenes comenzaron en 1974, un año después de unirse a la fuerza. Se estima que robó al menos 100 casas, sustrayendo artículos pequeños. Para 1976, había aterrorizado el área de Sacramento atacando a mujeres solteras que vivían en casas de un piso. A menudo irrumpía de antemano después de vigilar a sus víctimas para memorizar sus rutinas. También descargaba todas las armas que encontraba y abría las puertas o ventanas corredizas de vidrio. No pasó mucho tiempo hasta que comenzó a atacar parejas. Las pruebas de ADN no se habían estandarizado en esa época, por lo que DeAngelo simplemente se salió con la suya durante 3 décadas. Recién en abril de 2001 apareció el nombre de Joseph DeAngelo cuando detectives obtuvieron parte de su ADN en la manija de la puerta de su automóvil y descubrieron que coincidía con la evidencia de ADN que dejó décadas atrás. Después de que la policía lo arrestó en 2018, admitió 161 delitos con 48 víctimas. En 2020 se declaró culpable y recibió múltiples cadenas perpetuas. Número 3. El Dr. Donald Klein. El Dr. Donald Klein abusó de su condición de médico entre los años 1974 y 1987. Klein concebiría numerosos niños sin revelar que era el donante de esperma de sus pacientes. Hasta la fecha, Klein es el padre biológico de 94 hijos concebidos por inseminación. Jacob Ballard fue la primera en denunciar sus acciones. Realizó una prueba de ADN casera en 2014 y se sorprendió al descubrir que su padre biológico era el Dr. Donald Klein, un conocido especialista en fertilidad que había tratado a su madre en 1979. Ballard inicialmente encontró 7 coincidencias de ADN y supo que algo andaba mal. Durante los últimos 8 años había rastreado a sus otros medios hermanos. Todos ellos también usaron pruebas de ADN para determinar si el profesional médico los había engendrado o no. Los hermanos se unieron y presentaron una queja contra Klein ante el fiscal general de Indiana. Sin embargo, no había cargos penales específicos por lo que el tribunal pudiera acusarlo. En 2018, solo lo condenaron por 2 delitos: entorpecer la investigación y mentir sobre el uso de su muestra. Se le multó solo con $500 y perdió su licencia médica. Klein todavía está vivo, tiene 80 años y no ha cumplido absolutamente ningún tiempo por su negligencia médica. Número 2. Gary Ridgway. Los crímenes de Gary Ridgway comenzaron en 1982, cuando jóvenes fugitivos y trabajadoras sexuales comenzaron a desaparecer de la ruta estatal 99 en el sur del condado de King, Washington. Atraía a muchos de ellos a su casa, les quitaba la vida y luego los dejaba en lugares remotos y boscosos. Ridgway se convirtió en sospechoso después de que una de las víctimas fuera vista subiendo a su camioneta. Cuando fue interrogado por la policía, negó tener conocimiento de los asesinatos y pasó una prueba de polígrafo. No sería hasta 2001 cuando el alguacil del condado, David Racher, el primer oficial asignado al caso en 1982, convocó una reunión para volver a examinar la evidencia, ahora con ADN. Los resultados coincidieron con la evidencia de las víctimas y de Ridgway. Ridgway finalmente se declaró culpable de 49 cargos de asesinato en primer grado. Fue sentenciado a cadena perpetua en diciembre de 2003 por haber cometido más delitos que cualquier criminal en serie en la historia de los Estados Unidos. Número 1. Fritz Harman. Era un conocido carnicero del mercado negro, famoso entre la gente de la zona por su amabilidad y su carne irresistiblemente barata.
Para 1919, Alemania estaba en graves dificultades económicas y muchas familias luchaban por llevar la comida a la mesa, con miles de niños que huían de casa durante ese tiempo. Se creía que Hartman tenía más de 50 víctimas. Hartman usó su posición como informante de policía para esconderse durante 6 años, antes de ser atrapado cuando las autoridades encontraron evidencia que apuntaba hacia él. Los detectives de Berlín iniciaron una investigación y después de registrar su apartamento, encontraron más de 100 piezas de ropa de sus víctimas. Fue declarado culpable de 24 delitos y fue sentenciado a la guillotina en 1925.